Déjame decirte algo. No eres importante. Ni lo que haces, ni lo que opinas, ni tus logros, ni tus sueños. Antes de que cierres este vídeo pensando que va a hundirte la moral, quédate un segundo más, porque esta es probablemente la mejor noticia que vas a recibir hoy. Vivimos en una época extraña, en la que existir no es suficiente. Ahora hay que consumir, hay que publicar, hay que responder. Si no consumes, parece que te pierdes algo. Si no publicas, parece que te estás quedando atrás. Si no respondes, parece que debes una explicación. La visibilidad se ha convertido en una forma de respiración asistida. Y lo curioso es que esta obsesión por ser relevantes convive con una verdad que sabemos desde hace siglos, pero que preferimos no mirar de frente. Somos profundamente irrelevantes. En términos cósmicos, históricos, estadísticos, somos una anécdota microscópica, una mota de polvo, una mierda en la suela del zapato de un don nadie. Y no lo digo como insulto, lo digo como punto de partida. Algunos filósofos incluso defienden exactamente esto. No somos importantes para casi nada. Y precisamente ahí reside nuestra posibilidad de descanso. Si aceptas esto de verdad, no como una idea, sino como un hecho, la presión empieza a aflojar. Las pantallas son objetos peculiares. Cuanto más pequeñas son, más espacio ocupan. Una pantalla de cine, con suerte, nos ocupa un par de horas a la semana. Y aún así tenemos que ir a buscarla, salir de casa, sentarnos, apagar el mundo durante un rato. El cine no nos persigue. El televisor ya vive con nosotros. Está ahí en el salón, como un compañero de piso silencioso. A veces estorba, a veces acompaña, pero al menos se queda en casa. El smartphone ya es otra cosa. Nos sigue como una sombra, está en el bolsillo, en la mano, en la mesa, en la cama. Nos ocupa cada espera, cada pausa, cada momento muerto, esos precisos 5 segundos en los que la persona que tenemos delante aparta brevemente la mirada. No hay que ir a buscarlo, siempre está ahí. Y cuanto más cerca está de nuestro cuerpo, más lejos nos lleva de lo que tenemos delante. Las redes sociales no inventaron esta ansiedad, pero la industrializaron. Hoy ser y estar visible casi significan lo mismo. No basta con vivir, hay que demostrar que se está viviendo. No basta con pensar, hay que emitir la opinión. Da igual si sabes o no, da igual si te importa o no. Tienes que estar ahí, tienes que decir algo. De lo que sea, de todo. Y esto se vive como una responsabilidad real, casi moral. Como si tu silencio fuese una forma de irresponsabilidad social. Pero no lo es una ilusión. Hazte esta pregunta ahora mismo. ¿Qué pasaría realmente si hoy no apareces? No se derrumba ninguna estructura, no desaparece ninguna amistad real. La vida sigue, el mundo gira. Comprender eso, de verdad, es el inicio de una libertad que no depende de la visibilidad. Mira tu tiempo de uso del móvil. De verdad, hazlo ahora o al terminar el vídeo. La media mundial ronda las 7 horas diarias. 7 horas. Eso son 49 horas a la semana. Más de 100 días al año mirando una pantalla. Si vives 85 años, te habrás pasado 24 años completos mirando el puto móvil. Y no todo es basura, y ese es el problema. Entre toneladas de mierda hay pepitas de oro. Ideas buenas, creadores brillantes, contenido que te enriquece. Yo lo llamo el efecto casino. Indiana Jones no entraría a un templo lleno de peligros si no supiese que dentro puede haber un tesoro. Pues bien, si todo fuese malo, sería fácil irse. Pero como a veces hay algo increíble, pues te quedas. Y mientras buscas el oro, pasas el día con las manos llenas de mierda. Y aquí viene una parte especialmente jodida. Meta, la empresa detrás de Instagram y Facebook, descubrió hace tiempo que dejar de usar sus plataformas hace más felices a los usuarios. Menos ansiedad, menos depresión, menos comparación social. Lo saben. Hay documentación interna que lo demuestra, filtrada en procesos judiciales en Estados Unidos. ¿Y qué hicieron con esa información? Nada, porque no están diseñando herramientas para tu bienestar. Están diseñando herramientas para retener tu atención. El cerebro no mide el tiempo como un reloj. Lo reconstruye según los recuerdos que genera. Cuando haces cosas nuevas, tu recuerdo de ese día ocupa más. Cuando repites estímulos idénticos, scroll infinito, vídeos de 15 segundos, contenido intercambiable, el cerebro no guarda casi nada. El resultado es la hostia. Pasan las horas, pero no queda nada. No es que las redes te roben el tiempo, es peor. Es que te roban la sensación de haber vivido ese tiempo. Los días se encogen, las semanas se vuelven borrosas y de pronto tienes la sensación de que la vida se te escapa como un líquido. Vamos a hacer algo ahora mismo. Llevas varios minutos escuchando que tu cerebro retiene lo diferente y olvida lo repetido, que los estímulos idénticos no dejan huella, que los días vacíos de experiencias nuevas se evaporan.
Así que vamos a comprobarlo. No te lo pienses, hazlo. Levántate, da una vuelta, haz una voltereta, ponte a hacer el imbécil durante 10 segundos, da lo mismo. Haz algo raro, genuino. No lo digo por decir, hazlo. Porque este momento va a quedarse grabado, porque es distinto y quiero que lo vincules con esta idea. Quiero que lo recuerdes como una prueba de que vivir no es estar informado, ni actualizado, ni visible. Vivir es tener experiencias que generan recuerdos. Vivir es algo que haces tú contigo mismo. Yo no hablo desde una torre de marfil. Lo que digo aquí me lo estoy diciendo a mí realmente, pero el proceso de pensarlo, escribirlo, grabarlo, editarlo y publicarlo es mi propia forma de hacérmelo entender. Internet me dio oportunidades, me dio trabajo, me dio herramientas, pero algo se torció en algún momento. Dejé de usar Internet y empecé a ser usado por Internet. Pasé de crear a consumir. Y no de forma sana, sino compulsiva. Mi capacidad creativa bajó, mi atención se fragmentó, mi voz interior quedó enterrada bajo una avalancha constante de estímulos. ¿Tú también tienes la sensación de que antes hablabas más contigo? Es como si Internet estuviese literalmente vomitando dentro de mi cabeza. No creo que haya un villano único. No son solo las empresas, pero lo son. No somos solo los usuarios, pero lo somos. No es solo el algoritmo, pero lo es. Es un entramado donde todos participamos porque todos obtenemos cosas buenas de él. El problema es el precio real, que no es solo la factura del wifi o la cuenta de Netflix. La irrelevancia no te quita valor, te devuelve soberanía. Si no eres importante, puedes descansar. Puedes desaparecer un rato. Puedes no opinar. Puedes no estar. Puedes ser humano antes que personaje. Hay una paradoja curiosa en todo esto. Tenemos miedo a desaparecer, miedo a no estar, miedo a perdernos algo. Y sin embargo, en ese intento constante por estar, desaparecemos por el camino. No desaparecemos del algoritmo, no desaparecemos de la red, desaparecemos de lo que es palpable, desaparecemos del espacio compartido con otros mientras miramos el móvil. Desaparecemos de nosotros mismos, del aquí, del ahora, de nuestros propios pensamientos. Ese espacio interior incómodo donde a veces surge una idea del puro aburrimiento queda ocupado por bailes que no nos importan, trucos de cocina que nunca usaremos y vidas aspiracionales de gente que en la intimidad es igual de miserable que todos nosotros. Tal vez el problema no sea el miedo a desaparecer, sino qué tipo de desaparición estamos aceptando para evitar otra. Porque mientras luchamos por no volvernos irrelevantes en un sistema que apenas nos registra, vamos desapareciendo de los lugares donde sí importábamos, del espacio compartido, de la intimidad, de la experiencia directa de estar vivos. Porque si ni siquiera nosotros recordamos nuestra propia vida, ¿quién la va a recordar? Yo solo quería decirte o decirme esto. No le importas a nadie. Y eso está bien. Asumirlo quizá puede ser el inicio de una vida un poco más tuya. Quiéranme.